Buenas noches, apreciadas amigas, respetados amigos. Soy José Ángel Garrido Pérez, especialista en lengua y literatura española. Soy panameño y militante trotskista de muchos años y en esta ocasión me gustaría dar mi punto de vista acerca de lo que acaece en estos momentos en Ucrania. Hay distintas perspectivas desde las cuales puede verse lo que ocurre allí. Una de ellas es la perspectiva geopolítica, que es la que más se maneja en los medios tanto grandes como alternativos de comunicación. Otra es la perspectiva económica, que también se maneja con mucha frecuencia. También la perspectiva militar, que también es de asidua consulta por parte de muchos internautas. También puede verse desde una perspectiva cultural, porque Ucrania es un país que es un mosaico de culturas y mucho de eso explica la situación que existe allí actualmente. Pero también existe la perspectiva política revolucionaria, que es una de las que quisiera abordar en este caso. En esencia, se trata de una mezcla de todas ellas. Sin embargo, quisiera hacer un enfoque que termine desembocando en una posición desde un punto de vista político revolucionario. Hagamos para empezar una mixtura de la perspectiva geopolítica y económica mundial y dónde se inserta Ucrania en esa situación. La perspectiva geopolítica maneja criterios imperialistas en estos momentos, provenientes de las grandes potencias, tanto de los Estados Unidos y Europa por una parte, como de Rusia por la otra, apoyada hasta cierto punto, hasta donde estoy viendo, por China. Hasta poco antes de que terminara la Guerra Fría, pueden verse las cifras del gasto militar a que se abocaban las grandes potencias de aquel entonces, los Estados Unidos y la extinta Unión Soviética. Los Estados Unidos empleaban para su presupuesto militar hasta el 4% de su presupuesto interno bruto, de su Producto Interno Bruto, en tanto que la Unión Soviética, para poder quedar a la par, tenía que emplear el 11 o incluso 12% de su PIB. Eso significa que tarde o temprano la economía del país que tuviera que recurrir más a esos recursos tenía que verse seriamente afectada. Y mucho tiene que ver con la caída de la Unión Soviética, con el empleo hasta la extenuación, por decirlo así, de sus recursos para la carrera armamentista. Al final ya sabemos lo que ocurrió. En el fondo, los resultados geopolíticos del fin de la Unión Soviética y del fin de la Guerra Fría tienen mucho que ver con la situación económica de esa gran potencia entonces, que ya estaba incapacitada para seguir sosteniendo esa situación de carrera armamentista. Además de eso, ellos venían de terminar la guerra en Afganistán con una derrota evidente y no contaban con el mismo recurso con que contaba Richard Nixon, que abandonó el patrón oro y convirtió el dólar en moneda fiat. Bueno, ellos no podían hacer lo mismo con el rublo. Y así sucesivamente otros factores que sería largo contar, pero esencialmente está la razón económica y también el cansancio social con el estalinismo el que provocó esta caída. No quedaba a los rusos o a los países de la antigua Unión Soviética tratar de detener, aunque fuera de palabra, la expansión de sus enemigos hacia el este de Europa. Trataron de llegar a ese compromiso y lo hicieron verbalmente, pero como todos sabemos, si no está escrito no sirve de nada y con mucha frecuencia cuando está escrito tampoco. Pero por lo menos existe algún tipo de precedente legal cuando existe un compromiso escrito. No pasa lo mismo con la expansión de los Estados Unidos y la OTAN hacia el este. Fueron 10 años, la famosa década perdida de Rusia, en donde
un presidente que en realidad era una vergüenza para los rusos, estuvo al frente de ese enorme país hasta que llegó finalmente Vladimir Putin y significó para ese país un cambio de época. Veamos cómo sucedió. Vladimir Putin ascendió al poder prometiendo al pueblo ruso re- restablecer la grandeza de Rusia. Los rusos estaban convencidos en aquel entonces de que necesitaban un gobierno fuerte que les permitiera salir del caos en que se encontraban y que además les devolviera el orgullo nacional y la estabilidad económica. En muchos modos, eso se consiguió durante los gobiernos sucesivos de Vladimir Putin, que ha estado por muchos años desde entonces, prácticamente desde principios del siglo XXI, en el poder en Rusia, la antigua Unión Soviética. Se encontró Putin con que algunos de los territorios que formaban parte de la Unión Soviética se escindieron e incluso eh, solicitaron y fueron aceptados como parte de los eh, territorios de la Unión Europea e incluso de la OTAN, como los países bálticos. También antiguos enemigos históricos como Polonia se unieron a la OTAN y a la comunidad europea. Y eso no lo pudieron evitar los rusos, porque tanto económica como militarmente se encontraban en grave desventaja para impedirlo. Pero cuando pero la lógica de Putin indica que eso no podía seguir ocurriendo y que tenían que hacer algo para plantar cara a esos empeños expansivos de la OTAN. Ocurrió en Georgia para el 2008 y estuvo ocurriendo recientemente con Ucrania, porque Ucrania no hay que olvidar cuáles son también sus características internas, a las cuales me referiré brevemente. Ucrania es un país que se encuentra en el centro oriente de Europa. Es como una especie de paso obligado por el cual deben transitar eh, tanto las personas que quieran entrar al corazón de Rusia como quienes quieran salir de allí o pasar por allí, tanto provenientes del Asia como provenientes de Europa. No está en el mero centro, pero parece que tiene esa importancia. Si no, personas como Adolfo Hitler no hubieran estado tan interesados en conquistar los territorios ucranianos. Se trata de extensas llanuras cubiertas en una gran parte, como el 25-30% de su superficie, de tierras negras, como nosotros les llamamos, tierras llenas de humus y también de riqueza mineral de alta fertilidad. Todo lo que sabemos para lo que sirve la tierra negra, conocemos que son tierras extremadamente fértiles y como son extensas llanuras, es un país que resulta con frecuencia fácil de invadir y fácil de que por allí pasen ejércitos. Además, es un país que tiene minerales, que tiene riquezas de diferente clase, lo cual fue tomado en cuenta tanto por los planificadores económicos de la antigua Unión Soviética como por los alemanes cuando trataron de conquistar. Tiene petróleo, por supuesto, lo olvidaba, tiene importantes yacimientos petrolíferos en Bakú y culturalmente es un verdadero mosaico en el que por razón de la complejidad de su circunstancia transitista, por allí han pasado tártaros, han pasado mongoles, han pasado escandinavos, han pasado polacos y eso ha implicado también una diversidad cultural que se expresa en su mayoría por las dos corrientes cristianas o de la cultura occidental,
existentes en esa área. Hacia el occidente de Ucrania son predominantes los católicos por influencia de los polacos que están allí, que ellos también se han aferrado culturalmente a su catolicismo, enfrentando a la ortodoxia cultural y religiosa que esgrimen los rusos en el oriente. Y esos han sido elementos contrapuestos que, como el catolicismo irlandés, han servido de acicate cultural y de superestructura mental a la hora de manejar y sostener sus pensamientos nacionalistas y por lo tanto sus esfuerzos nacionalistas. No es por gusto que, por ejemplo, en el libro Taras Bulba de Gogol, el final, el zar le exigiera al gran escritor ucraniano que al final fuera más específico y mucho más claro en estimular la fidelidad a la corona imperial rusa, porque de lo contrario el zar no iba a permitir la publicación del libro, un libro maravilloso que estoy seguro que muchos lo habrán leído. Y fue por eso que Nikolai Gogol eh, tuvo que cambiar el final de esa gran novela para satisfacer las preocupaciones del zar de Rusia, porque era una época en que el nacionalismo ucraniano le preocupaba al zar que también se viera mezclado como una especie de autonomismo que los escindiera de la corona, la doble corona imperial de Rusia en aquel tiempo. Eso es un aspecto interesante que quiero mencionar como una especie de reflejo del mosaico político, cultural y económico que es Ucrania y que por lo tanto no deberíamos perder de vista al momento de evaluar la situación, porque a final de cuentas quiero adelantar aquí que los que están sufriendo el embate de la, del rejuego político o geopolítico, los que están sufriendo el embate ese, del forcejeo de las grandes potencias en estos momentos, son los ucranianos. De manera que no me parece a mí que sea como han planteado algunos panegiristas del punto de vista de Vladimir Putin y de los intereses rusos, porque Ucrania sí es una nación, es una nacionalidad, tiene una historia. Que exista un mosaico de expresiones culturales y sociales no implica que sean irreconciliables. Han convivido durante siglos diferentes tendencias de pensamiento y de ideas en esa región. Entre ellos se puede hablar tranquilamente dos idiomas por lo menos, tanto el ucraniano como el ruso, de forma intercambiable. Así que la exaltación ultranacionalista que tienen en Ucrania algunas tendencias que vieron en el nazismo una especie de sostenedores, no significa que no exista un nacionalismo, podríamos decir, normal y una idea de la nacionalidad ucraniana. No es que es un estado inventado ni es una nación traída de los cabellos. Tienen una clara identificación que desde mi punto de vista, desde esa perspectiva, debe ser respetada como así se estableció en los principios de la Revolución Rusa cuando se estableció el respeto a la autodeterminación de todos los pueblos que conformaban el antiguo imperio. Ahora, ¿qué resulta? Tanto internamente dentro de la política ucraniana y dentro de la situación económico-social en Ucrania, los mismos ucranianos no pueden dejar de tomar en cuenta su situación interna de mosaico cultural y de intereses no necesariamente contrapuestos, pero sí eventualmente tendientes hacia una u otra parte.
los líderes políticos ucranianos han cometido en muchas ocasiones el error de tratar de alinearse unos hacia Occidente y otros hacia Oriente, desconociendo que esa particularidad es lo que precisamente y de manera intrínseca les da personalidad nacional. Ellos deberían haber luchado, en mi opinión, por la defensa del mejor interés del pueblo ucraniano en su conjunto y no del sector europeísta frente al sector prorruso o del sector prorruso frente al sector europeísta. Eso ha sido el error interno que en mi opinión en general han cometido y que los ha llevado a la situación catastrófica en que se encuentran en este momento. También los intereses contrapuestos de las grandes potencias han azuzado esa desorientación interna en Ucrania. ¿Qué ocurre? Y para mí esto es verdaderamente grave. Se trata de dos visiones del imperialismo o de dos modos imperiales, que no son los únicos, pero cuando alguna gente dentro de la izquierda latinoamericana se refiere al imperialismo, yo creo que quedan pensando que solamente existe en el mundo el imperialismo norteamericano. Existió y existe el imperialismo europeo. Si no, pregunten en la política de Global Britain del actual primer ministro británico, que en realidad es altamente imperialista. O la política imperialista de corte clásico que tiene Francia en estos momentos en África. Eso es una política absolutamente imperialista, decimonónica. Así que cuando alguien viene a criticar el punto de vista de Vladimir Putin y de los rusos como una política imperialista decimonónica, no le falta razón, pero lo que, no, pero lo que le falta es autoridad moral para venir a distinguir entre el imperialismo norteamericano o británico o europeo con referencia al imperialismo ruso. Se trata de dos caras de la misma moneda. ¿Cómo se expresa el imperialismo ruso? Veámoslo. Es parte de la lógica imperialista eh, clásica, por decirlo así, eso de la división del mundo en zonas de influencia. Rusia aspira, no aspiraba, aspira ahora mismo, en mi opinión, a sentarse a la mesa de negociación, pero para dividirse las zonas de influencia en el mundo. ¿Qué ocurre? El que las fronteras de la OTAN y de la Comunidad Europea se acerquen a un país que desde su formación se ha tenido que expandir para poder sobrevivir, porque esas son las características especialísimas de la expansión rusa a lo largo de toda la historia. Se parece a la expansión romana, que tenían que ganar batallas y guerras para poder sobrevivir, porque de lo contrario los conquistaban a ellos. Lo mismo ha pasado con los rusos, pasaba entonces, pasaba hace algunos siglos y pasa ahora. Ese es el enfoque con el que lo ve Putin y ese es el enfoque de los intereses nacionales rusos que él está manejando. Un interés imperial con miras a la la autoconservación y también con miras a la definición de áreas de influencia y de estados que él considere como estados tapones. Entonces, eso va en contraposición con la política expansiva del imperialismo capitalista estadounidense y europeo. Entonces, y sobre todo estadounidense, porque al final de cuentas los europeos terminan haciendo lo que les ordenan los norteamericanos. Así que ante esa perspectiva, eh, desde el punto de vista de la lógica imperialista o geopolítica imperial, puede entenderse esa posición, pero no ni siquiera necesariamente no puede ni debe aceptarse, sobre todo por los países pequeños, irredentos y víctimas en última instancia de esas clases de políticas imperialistas como le está haciendo Ucrania ahora, y paso a referirme. Voy a hablar ahora de la política
inmediata tomada por el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky y sus inmediatos antecesores. Desafortunadamente, Ucrania es un país que como Estado es muy joven, que se encontró en una situación de final de la Guerra Fría en donde tenía una gran potencia militar, grandes potencialidades económicas, pero escasa experiencia y mala formación política para llevar adelante un proyecto nacional integral e integrado. Entonces, fueron víctimas de los avivatos de siempre y de los corruptos de siempre. Desafortunadamente para Ucrania, ellos han sido gobernados por una sucesión de presidentes y gobernantes corruptos a los que siempre se les ha encontrado alguna mala acción o algún escándalo. Y eh, justo ahora, a poco antes de la crisis, ya el presidente actual de Ucrania, Volodymyr Zelensky, estaba teniendo bajos niveles de aceptación y de popularidad dentro de su país. El pueblo ucraniano estaba cansado de eso y probablemente eso lo calculó Putin creyendo que con eso podría eh, capitalizar el, la animadversión que tiene el pueblo ucraniano o que tenía hasta este momento con respecto a su presidente para beneficiar sus intereses geoestratégicos, cosa que me parece que no está logrando y no logrará ya a estas alturas. Bueno, Volodymyr Zelensky es una de las demostraciones de la poca experiencia y capacidad para manejar una situación crítica en un momento determinado. Su empeño de alinear a Ucrania hacia el bloque occidental, teniendo tan cerca al famoso oso enorme, gigantesco, el enemigo en potencia que ahora es el enemigo de facto, teniéndolo tan cerca, él no consideró la situación real de la política y de qué era lo que él debía hacer para manejarse entre esas dos aguas. Sobre todo cuando las señales eran cada vez más evidentes y más específicas, más capaces de ser hasta tocadas. Con la mano se podía agarrar la gran posibilidad de que Rusia terminara invadiendo Ucrania y además la enorme posibilidad de que no recibieran ningún tipo de apoyo realmente efectivo por parte de las potencias que ellos buscaban como aliados, las potencias occidentales. Ante esa situación, yo creo que el presidente ucraniano cometió graves errores de apreciación y hasta cierto punto es responsable de lo que está ocurriendo ahora. Era la oportunidad de oro para Volodymyr Zelensky de entender la realidad política y geopolítica, tanto interna como internacional, habida cuenta de la heterogeneidad de la sociedad ucraniana y de el rejuego entre las grandes potencias, que la única libertad que defendían para los ucranianos era la libertad de alinearse para un lado o para el otro, cuando existen experiencias internacionales que de bastante éxito, en donde la no alineación ha significado la posibilidad de tener mejores perspectivas de desarrollo y mantenerse al margen de esos grandes procesos de rivalidad existentes entre grandes potencias. En mi opinión, Volodymyr Zelensky esperaba convertir a Ucrania en cola de león para evitar y desdeñó la gran posibilidad de convertirlo en cabeza de ratón. Aunque suene mal, yo creo que eso es lo que pasa. Querías convertir a Ucrania en la cola del león europeo y norteamericano, la cola del león que estaba asomada a las garras del oso. ¿Me explico?
Él trató de pensar que eso le daba garantía de independencia, la protección de Occidente. Pero la protección de Occidente claramente no le iba a llegar y se lo dijeron claramente y en su cara. No te vamos a mandar tropas, ni pienses que nosotros vamos a entrar a la OTAN dentro de los próximos años inmediatos, en los años inmediatos. No vamos a hacer nada de eso. Ahora la situación es realmente comprometida porque no midió la realidad de los hechos y la situación concreta. Probablemente no tenía la capacidad y la preparación para ver eso. No me atrevo a criticar demasiado a un presidente en esa situación porque, como dije, Ucrania es un país que tiene poca experiencia, a pesar de que es evidente que tiene importancia política y estratégica a nivel mundial. No han encontrado la manera de capturar mentalmente, aprender esa importancia y capitalizarla en su favor. En mi opinión, era el momento de que Ucrania, en vista de que unos no le prometían nada y otros le prometían atacarlo, decirle, ¿sabes algo? De aquí en adelante no creo en más nadie que en mí. De ahora en adelante me voy a convertir en el adalid del no alineamiento, que tan buen resultado le dio, por ejemplo, al mariscal Josip Broz Tito. Ese, la política del no alineamiento dio muchos resultados positivos. Dio los resultados de la unidad internacional para la independencia de los países africanos. Dio el resultado concreto, en nuestro caso en Panamá, de que la recuperación del canal no hubiera sido posible sin el apoyo decidido del movimiento de los países no alineados. Era la gran oportunidad de la no alineación. Posiblemente todavía lo sea. Parece que habrá conversaciones. Rusia es una gran potencia que tiene, lo único que le queda es la gran fuerza militar, pero los ucranianos, con Volodymyr Zelensky a la cabeza, eso sí hay que reconocérselo, es un hombre valiente y a los hombres valientes que están dispuestos a jugarse la vida por defender sus puntos de vista, sea que no los compartamos, hay que respetarles eso. Entonces Volodymyr Zelensky está defendiendo lo que él considera que es la independencia y la libertad de su país. Pero está visto que llegarán a un momento en que negociarán, aparentemente llegarán a ese momento, y ocurrirá que Volodymyr Zelensky tendrá que medir de manera más realista las posibilidades de acercamiento con Europa y el mundo occidental y la amenaza que ya es evidente y que se ha manifestado de forma contundente en el ataque, en la invasión que está perpetrando ahora mismo el ejército ruso por órdenes de su comandante Vladimir Putin. Entonces, yo creo que desde esa perspectiva existe esa manera de solucionar temporalmente el problema hasta que Ucrania reconozca de forma madura el enorme e interesante rol que puede desempeñar en la política internacional. Ahora quiero referirme al punto de vista revolucionario y político, socialista. Habida cuenta de todo a lo que me he referido en estos momentos, solamente hay un gran perdedor en esta situación. Es el pueblo ucraniano, porque es el que está poniendo los muertos en esta invasión, que desde una perspectiva militar me parece que no ha tenido éxito, el éxito que se esperaba en poco tiempo por parte del ejército ruso. Sin embargo, los rusos tampoco han atacado con con la contundencia que se esperaría de un ataque relámpago o de una guerra relámpago. Yo esperaba una guerra relámpago, una verdadera blitzkrieg, en la que los rusos machacaran por completo los sitios y lugares estratégicos y después entraran con sus tanques y sus tropas después de haber machacado con bombardeos
con aviones, con artillería, con misiles, pero ellos no han hecho la destrucción de la que son capaces, de las que ordena los principios de la guerra, en lo que he entendido de la historia de la guerra, que he leído suficiente, me parece, sobre eso. Creo que ellos no han perpetrado eso de esa manera, quizá porque esperaban que los ucranianos se levantaran contra su presidente y que se les facilitaran las cosas de ese modo, y también porque es evidente que la guerra contra un país eslavo, hermano, tan asociado a Rusia a lo largo de toda la historia, tan íntimamente asociado a lo largo de muchos siglos, o sea, prácticamente hermanos, es una guerra muy impopular en Rusia, como lo está haciendo en muchas partes del mundo. En este punto quisiera referirme a dos cosas. Número uno, no es aceptable de parte del imperialismo europeo y norteamericano ninguna crítica, y mucho menos utilizar términos como el que ha usado, por ejemplo, Angela Merkel, de la lógica de que Putin sigue la lógica imperial del siglo XIX en el siglo XXI. No, no. Como dije antes, los Estados Unidos la siguen aplicando, y no de hace mucho tiempo, sino recientemente. La aplicaron en Siria, en Libia, en Afganistán, la aplicaron en Irak, y hasta dijeron mentiras para llegar a obtener en esos países, a costa de sangre, fuego, sudor y lágrimas, no de ellos, sino de aquellos a quienes han avasallado, sembrando destrucción, desasosiego, terrorismo. Esos son los que están diciendo ahora, convirtiéndose en adalides de la libertad de un pueblo que legítimamente está luchando por su libertad en contra de los intereses imperiales de otra gran potencia. Pero no son aceptables esas críticas, porque no tienen sencillamente no tienen autoridad moral para hacerlas. Por otra parte, eh, hay una realidad revolucionaria también. Ucrania es el país de origen de grandes líderes revolucionarios que concibieron las relaciones entre los pueblos sobre la base de la relación entre sus masas, entre sus clases obreras y campesinas. Las relaciones internacionales las concibieron de esa manera. Pero relaciones internacionales de verdad, relaciones internacionales entre naciones, no precisamente entre estados. Se esperaba, sobre todo el principal ucraniano revolucionario, León Trotsky, fomentó siempre la relación internacional entre los pueblos, entre las clases obreras y campesinas, a través de sus movimientos sociales, de sus partidos obreros, de sus regímenes internos, de sus organizaciones soviéticas, ahí sí, utilizando correctamente las palabras soviéticas, o sea, organizaciones populares, de las cuales surge la democracia socialista. Bueno, este señor León Trotsky, un gran ucraniano, manifestaba, siempre lo manifestó, la necesidad de que la revolución se expandiera por todo el mundo y de que fuera un fenómeno permanente hasta la derrota final de las burguesías y de los imperialismos como máxima expresión, como decía Vladimir Lenin, de la rapacidad capitalista, que es lo que estamos viendo en la actualidad, y que no respeta ni pandemia, ni respeta enfermedad, ni respeta nada. No les ha importado nada. Prácticamente apenas tuvieron oportunidad de nivelar la situación con respecto a los asuntos sanitarios, han llevado la muerte y la destrucción a otros países en el mundo, y entre ellos a Ucrania. Yo creo que los ucranianos deben ver con adustez, con desconfianza, con ojeriza, esos ofrecimientos que les hacen de Occidente, pero también
deben ver con energía, con decisión y con empeño de resistencia los intentos de Rusia de apoderarse de sus destinos. Ellos tienen toda la personalidad y la capacidad y los recursos humanos y económicos para que por medio de una dirección responsable lleven adelante un proyecto beneficioso para su país, un proyecto nacional que no implique absolutamente la desvinculación con los demás pueblos del mundo. Por eso es que me parece a mí que podrían pensar en convertirse en líderes de un movimiento de no alineados que a su vez esté conformado por países que se nieguen a alinearse con estas grandes potencias que exigen, no solamente la piden o la galantean, prácticamente la obligan y la chantajean, exigen de la manera más ruin que haya países que se les acoplen abyectamente a sus deseos y a sus intereses. Eso es inaceptable, pero el único modo que se puede enfrentar esa situación es fomentando la unidad de los débiles y estos a su vez sembrando en los pueblos de los países desarrollados, de los países poderosos, de los países imperiales, la duda con respecto a sus gobernantes y con respecto a los intereses mezquinos que al final terminan siendo intereses de gente muy poderosa, de oligarcas como le dicen en Rusia o de burgueses como le dicen en el mundo occidental. Eso es algo que hay que evitar. No solamente evitarlo, sino que hay que combatirlo. Hay muchas otras perspectivas de la geopolítica que pudieran tomarse en consideración. En mi opinión, por ejemplo, si este asunto se prolonga demasiado, porque la resistencia ucraniana se prolongue, se desangre la pobre Ucrania para atajar a los rusos y someterlos a un fuerte sistema de sanciones, me temo que eso sí conlleve a una guerra, que conlleve entrañe una guerra fría, conlle, conlleve la situación de guerra fría, conduzca a la guerra fría en forma definitiva, porque si bien los chinos en la actualidad están que saltan en un pie, en mi opinión, porque los norteamericanos, los ingleses y los australianos les estaban tratando de hacer la vida imposible en el sureste de Asia y en el mar de China y por el océano, por eso el océano Pacífico eh, occidental para nosotros los panameños, el Pacífico occidental, eso nos va a poder permanecer por mucho tiempo, porque un debilitamiento extremo de Rusia implica una expansión inaceptable para la gran potencia emergente y que desafía, de acuerdo con el principio de Tucídides, desafía la hegemonía de los Estados Unidos y de sus atláteres europeos. Los chinos no tienen buena memoria ni de unos ni de los otros. Y creo que eso está conduciendo eventualmente a arrojar a Rusia con su enorme potencial militar en brazos del sostenimiento económico de los chinos. Entonces, eso significa que es con mucha probabilidad que para evitar una situación en el mediano plazo, digamos 20, 30 años, van a tener que sentarse esas grandes potencias y con gran probabilidad van a sentarse a repartirse su pedazo de pastel en el mundo, sus áreas de influencia. Como el imperialismo norteamericano vea que su área de influencia está muy reducido, solamente estas demostraciones de fuerza de sus oponentes los convencerán de que van a llegar, de que es mejor llegar a algún tipo de acuerdo antes de que ocurra una debacle mundial y que a final de cuentas
ellos se encuentren en una situación de desventaja, porque es notable la decadencia en la que está cayendo el imperialismo norteamericano. Entonces, esto, creo que eso probablemente termine así, y mientras el mundo se reacomoda, ¿qué podemos hacer nosotros, los países débiles como Ucrania, los países de América Latina y de África? No es recomendable, ni mucho menos aceptable para nuestros pueblos en el mundo, servir de espoliques, ni mucho menos de esclavos de intereses imperiales de nadie. Ha llegado el momento en que reivindiquemos las banderas del internacionalismo proletario, de la revolución permanente y del entendimiento de las realidades cambiantes en los diferentes países, pero con un norte, el norte de la revolución socialista, que es el único que es la única forma en que puede detenerse la gran barbarie que significará que alguien se equivoque apretando un botón rojo y mandando a todo el mundo por los aires. Solamente el socialismo es capaz de evitar la barbarie, parafraseando a Rosa Luxemburgo. Tenemos que evitar la barbarie. Salgamos a protestar contra esas guerras imperialistas, contra esas guerras fratricidas, porque esa guerra de Rusia y Ucrania es una guerra fratricida, como lo sería de Panamá con Costa Rica o Colombia, o como lo sería de Panamá con Japón, porque también esa es una guerra fratricida. Allí no se mueren los hijos de los ricos, allí los que morimos somos los hijos de la clase trabajadora, de los obreros, de las clases populares y campesinas. Son inaceptables estas condiciones a las que 4 gatos muy poderosos están sometiendo al mundo. Basta ya, pongámosle un alto y que viva la revolución permanente. Muy buenas noches.